Entonces, estoy grabando la clase. Hoy día vamos a ver conjuntos. Vamos a tratar de ver empezar viendo los conceptos de conjuntos. Entonces, primero empezamos con conceptos principales, que son el elemento y el conjunto. O sea, el elemento es lo que pertenece al conjunto. Todo esto de aquí no es estricto en el sentido de que son conceptos fundamentales que no tienen definición. Por ejemplo, de conjuntos puede ser los números enteros, en lo cual cada entero es un elemento de ese conjunto. Elementos son lo que conforma el conjunto. Entonces, los conjuntos se representan con letras mayúsculas, normalmente, como ya vimos A, B, C. Para decir que X es un elemento del conjunto, como mostré al inicio de la clase, quiere decir esto. Quiere decir que X pertenece a, quiere decir que X es un elemento del conjunto A, X está dentro de A. Y si en cambio yo quiero decir que X no está en A, lo escribimos de esta manera. Ahora, ¿cómo podemos escribir un conjunto? Hay tres formas. Comprensión, en el cual nos referimos a una característica de los elementos. Entonces, no es que lo escribimos todo, sino con una característica identificamos cada uno de los elementos. Extensión o tabulación, donde escribimos todos los elementos. Y diagramas de Venn, donde lo hacemos de manera gráfica. Ejemplo, tenemos aquí el conjunto A de manera de comprensión. No, esto no va en el taller de hoy, por si acaso. No, esto no va. Entonces, A es, en este conjunto está expresado de manera de comprensión, donde X es tal que X es una consonante de la palabra amistad. Ahora, esto quiere decir que son los elementos tales que hacen verdadera esta proposición, más que todo. Entonces, por ejemplo, yo sé que es verdad que M es una consonante de esa palabra, S también lo es, T y D. Entonces, de esa manera yo puedo obtener la extensión o tabulación de ese conjunto, donde básicamente lo único que hago es enumerar todos sus elementos. Y por diagramas de Venn sería de manera gráfica. Normalmente se representan así los conjuntos, con unos círculos o unos óvalos, y donde adentro yo les pongo los elementos, indicando que ahí están, que cada uno de estos elementos es parte del conjunto. Ahora, algunos conceptos que ya vimos usar, que ya usamos, que era la cardinalidad, que se expresa de esta manera. La cardinalidad del conjunto A son simplemente la cantidad de elementos que están en ese conjunto. Por ejemplo, acá la cardinalidad de este conjunto era 4, porque son 4 elementos. Y si tengo un nuevo conjunto de manera de comprensión que dice que X es un dígito impar del sistema de numeración decimal, vemos que la cardinalidad es 5 porque son 5 elementos, que son 1, 3, 5, 7 y 9. Son los dígitos impares. Algunos conjuntos relevantes, está el vacío, que se expresa de esta manera. Es un conjunto que no tiene elementos, es decir, su cardinalidad es 0. El unitario, que tiene un único elemento. Finito, si tiene una cantidad finita de elementos. Infinitas, si si no tiene una cantidad finita, es decir, una cantidad infinita. O posee una cantidad extremadamente grande de ellos. Ahora, se denomina a un conjunto referencial o universo cuando tiene todos los problemas que consideramos en algún problema, en alguna situación. Es decir, fuera de ese conjunto llamado referencial, para nosotros no existe nada. O sea, el referencial es todo, por eso se denomina universo. Esto es muy importante para al momento de resolver problemas, porque este de aquí quiere decir que de aquí vamos a sacar los elementos que vamos a usar. Entonces, fuera del referencial no hay nada, no existe. Ejemplo de algunos conjuntos, si yo digo que el referencial, que es, como les digo, es todo lo que existe, este sería el referencial, que serían los naturales, tenemos los siguientes conjuntos expresados de manera de compresión. X es par y X es impar, es decir, necesitamos hallar un X. Los elementos de este conjunto, mejor dicho, son tales que que son pares y impares. Ya sabemos que no existe ningún número que sea par e impar a la vez. Entonces, esto es vacío. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Su cardinalidad es 0. Ahora, conjuntos que son menores que 3, claro, el X, que son menores que 3 y mayores que 1, solo hay un número, que ese es el 2. Es decir, este conjunto, de manera de comprensión, es igual al conjunto unitario cuyo único elemento es 2. Su cardinalidad es 1 y se denomina, por lo tanto, bueno, aquí debería ser B. B es un conjunto unitario. Aquí debería ser C.
Entonces, ahora el C, el conjunto C, me dicen que esta es una forma un poquito más complicada de escribir un conjunto por comprensión, porque aquí tienes un bicondicional. O sea, con I sabías que era X tales que cumplan ambas cosas a la vez. Pero acá X, o sea, ¿qué debería hacer esto? ¿Qué debería buscar aquí? O sea, debería buscar X que hagan verdadera este bicondicional, es decir, X que hagan verdaderas ambos o ambos falsos a la vez. Si busco X que hagan verdaderas ambos a la vez, no hay forma, porque la primera me dice que X debe ser 0 y que 0 sea mayor que 2. No, el 0 no es mayor que 2. Entonces busco X que hagan falsos ambos. Entonces que X no sea 0, cualquier número que no sea 0, y que X sea menor o igual que 2, es decir, que haga falso esto de acá. Entonces ahí vemos que por eso está 1 y 2 nomás, porque son los números que hacen falso ambos a la vez. Entonces, este conjunto es 1,2, su cardinalidad es 2 y es un conjunto finito, porque tiene solo dos elementos. Y el conjunto R es el referencial, el que dijimos ahorita. Entonces, son algunos ejemplos de tipos de conjuntos. Ya. Ahora vamos a ver lo que se conoce como cuantificadores. Ya vimos las proposiciones, que son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. Ahora existen proposiciones que se conocen como indistintas o abiertas, es decir, que no se sabe si son verdaderas o son falsas. Vimos que estos no eran proposiciones. Ejemplos: 5x más 3y igual a 8, 2x es menor que 6. Son expresiones que no podemos saber si son verdaderas o falsas porque no sabemos el valor de x. Pero lo que sí se puede es que estas expresiones, dependiendo del valor de x o dependiendo del valor de x y y acá arriba, pueden ser verdaderas o falsas, dependiendo del valor que yo uso de x. Por ejemplo, aquí un x igual a 4 haría falso esto, porque 8 sería mayor que 6, pero un x igual a 1 haría verdadera esta expresión, porque 2 sí sería menor que 6. Entonces, vemos que se pueden convertir en proposiciones dependiendo del valor de x y y. Ahora, si queremos aplicar lógica a la expresión como tal, podemos usarlo utilizando el concepto de cuantificadores para ver si son verdaderas para todas las x que yo pueda probar o tal vez para algunas. Entonces ahí por eso definimos lo que se conoce como cuantificador universal, que se expresa de la manera para todo, para cada, y se simboliza de esta manera, con esta A invertida. De igual manera, el cuantificador existencial existe algunos por lo menos, basta uno, se simboliza de esta manera. También tengo este símbolo, que es como el existencial, pero con un asterisco, que básicamente quiere decir que existe un caso único para X. Entonces, cuando yo uso este cuantificador, será verdadera solamente si para todo X cumple la propiedad. Caso contrario, será falso. En este caso, será cuando existe al menos un X. Si no existe ninguno, será falso el de acá. Si existe al menos uno o más, será verdadero. Y para el último, tiene que existir un único X. Si existen más de uno, esto sería falso. Y si no existe ni uno, también sería falso. Solo tiene que existir uno para que sea verdadero. Ejemplos de cómo se utilizan los cuantificadores. Aquí tenemos el para todo X, el existe un X, existe al menos un X. Y se leen de esta manera: para todo número X se cumple ¿qué? La propiedad. Existe al menos un X que se cumple esto. Existe un único para el cual se cumple la propiedad. Ahora, mm, obviamente cuando decimos para todo, estamos hablando de todo número del referencial porque ese es nuestro total. Y estas expresiones pueden ser calificadas de verdadera o falsa, es decir, estas ya son proposiciones. Y esto vamos a usarlo para la siguiente clase, que es acerca de predicados. Tenemos otra nueva definición que es el subconjunto. A es subconjunto de B, que también ya lo vimos. Básicamente, A es un subconjunto de B si A está dentro de B. A es una parte de B. Esto quiere decir que cualquier elemento que esté en A, entonces también va a estar en B. O sea, básicamente, A está dentro de B.
Entonces eso se denomina como subconjunto. Ahora, cuando hablamos de subconjuntos, también puede ser, estamos hablando del propio conjunto. Es decir, si A es igual a B. Si A es igual a B, también A es subconjunto de B. Entonces, tenemos otra definición que se conoce como subconjunto propio de B. Es decir, cuando A está contenido en su totalidad en B. Si eso se ocurre si A no es subconjunto de B, bueno, si A es subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A. Entonces se denomina que si se cumple esto, es subconjunto propio. O sea, A está completamente dentro de B y A no puede ser igual a B. Eso es su conjunto propio. En su conjunto, A sí puede ser igual a B. En su conjunto propio, no. Tenemos que, como les dijimos, como que le dije, mejor dicho, el vacío siempre va a ser su conjunto de A. Siempre, para cualquier A. Para todo A siempre va a ser su conjunto. Así como también el propio conjunto va a ser su conjunto de A. O sea, A es su conjunto de A. Como les dije, en su conjunto sí permitimos que sean iguales. No hay problema. Entonces, el conjunto va a ser su conjunto de A. Entonces, por ejemplo, ahí ya obtenemos dos subconjuntos siempre para cualquier conjunto. El vacío y el propio. Ahora, aquí viene lo del potencia de A. ¿Qué es el potencia de A? El conjunto potencia de A es el conjunto que está formado por todos los subconjuntos posibles de A. Entonces, un ejemplo más sencillo que el que está aquí abajo, creemos aquí, digamos que A es el conjunto con dos elementos 1,2. Yo creo este conjunto. El potencia de A será el conjunto cuyo elemento es un subconjunto de A. Tal como dice aquí, es un elemento, un conjunto B, tal que el conjunto B es el subconjunto de A. Entonces, para armar el conjunto potencia de A, deberíamos obtener todos los subconjuntos de A. Entonces, ¿cómo obtengo los subconjuntos de A? Pues bueno, yo sé que el vacío es subconjunto de A, porque siempre se cumple esto. Y también sé que A es subconjunto de A. Entonces ahí ya tengo dos subconjuntos de A. Entonces, si en algún momento me pidieran armar, así como quiero hacer el conjunto potencia, yo les recomiendo ir en orden. Ya una vez que haces el vacío y el total, luego vas armando subconjuntos, primero de un elemento, luego de dos elementos, luego de tres elementos y así hasta llegar a la cantidad de elementos que tiene A. Por ejemplo, ya tengo el vacío, ya tengo A. Entonces ahorita voy a empezar subconjuntos de un elemento. Yo veo que este sería un subconjunto de un elemento. Básicamente un elemento, un único elemento metido en un conjunto. También el de acá. Eso haría con todos los elementos para obtener un subconjunto de un elemento de A. Obviamente solo tengo estos dos. Ahora, si quisiera hacer subconjuntos de dos elementos, pues tendría que hacer A mismo, porque A tiene dos elementos. Entonces ya no sería necesario porque ya lo tengo en cuenta. Entonces básicamente hasta ahí nomás llega. Esto quiere decir que el potencia de A será el conjunto, tales que todos estos subconjuntos son sus elementos. Es decir, el vacío, también está este de aquí, que sería el elemento, el conjunto con un único elemento, cuyo único elemento es 1. El conjunto con un único elemento es 2. Y el A, esto es A. Y ese sería todo el potencia de A. Que obviamente lo bueno es que como solo son dos elementos, pues son poquitos. Sabemos que van a ser 2 al cuadrado, es decir, 4 elementos. Efectivamente son 4 elementos. ¿Ya? Entonces pueden ver que el vacío siempre va a estar, A también, y luego voy empezando a formar subconjuntos de un elemento, dos elementos, y así los voy agregando. Por ejemplo, en este caso. Ahora, acá tengo A igual a un conjunto de 3 elementos. Asterisco más y A.
minúscula. Ahora, ¿cómo será el potencia? Pues, de nuevo, el vacío siempre va a ser su conjunto de A, como les dije, para todo A. A también. Entonces, esos serían los dos que siempre van. Luego voy formando subconjuntos de un elemento. Entonces, formo un subconjunto de un elemento con el asterisco, por ejemplo. Este sería su conjunto de A. Luego con el más. Y luego con el otro elemento. Luego voy formando subconjuntos de dos elementos. Es decir, creo un conjunto con cualesquiera dos elementos de que están aquí. Por ejemplo, este sería el asterisco con el más. Ese sería un subconjunto de A. El asterisco con el A, por ejemplo. Subconjunto de A. Y solo faltaría, aquí esto es una, me parece, pero es una. Y solo faltaría el más con el A. También es subconjunto de A. Entonces voy creando los subconjuntos de un elemento, luego de dos, luego de tres y así sucesivamente hasta que llegue al final, que en este caso este es el final, porque si ya crearía de tres elementos, pues sería todo A y ya ese ya lo tengo, entonces hasta ahí nomás es. Y luego creo el subconjunto, creo el conjunto mejor dicho, donde cada uno de estos subconjuntos es un elemento. Entonces, vacío, el único, el asterisco único, A más y luego una de estas que están aquí. Entonces podemos ver que este conjunto tiene cardinalidad 8, que es lo que esperábamos, porque es igual a 2 al cubo. Entonces lo que esperábamos, 8 elementos, vacío, esto de aquí, y así sucesivamente. Ahora, aquí por ejemplo tenemos unos ejemplos de proporciones que son verdaderas. Como ya vimos, este elemento es su conjunto, es el que está aquí, de A. Por lo tanto, ese elemento debe ser elemento del potencia de A. Y el vacío, como el vacío es su conjunto de A, el vacío es elemento del potencia de A. Entonces todo esto está bien dicho. Ahora, está mal decir esto, porque ya vimos que el subconjunto de A es este que está aquí. Esto no es su conjunto de A, porque tiene dos llaves, solo debería tener una. Esto también está mal dicho, porque como ya vimos es A el que es elemento del potencia de A, no A en llave. Entonces esto está mal dicho. Y esto está mal porque, bueno, porque A es como dije, es el elemento del potencia de A. Entonces, importante, bueno, un poquito confuso entender esto, pero lo importante es ver que si yo tengo un elemento de A, por ejemplo, yo digo que, bueno, yo tengo que esta cosa de aquí, el asterisco, es elemento de A, eso quiere decir que yo puedo crear un subconjunto de A simplemente agregándole una llave. Claro, subconjunto de A. Y esto quiere decir, como este conjunto es un subconjunto de A, quiere decir que esto es elemento del potencia de A. Y así puedo seguir. Puedo decir, por ejemplo, como esto es lo mismo que hice acá. Como esto es un elemento del potencia de A, yo puedo crear un subconjunto del potencia de A agregándole otra llave. Por ejemplo. Entonces esto sería subconjunto del potencia de A. Y así puedo seguir. Puedo sacar el potencia del potencia de A y puedes agregar esto. Pero lo importante es ver esto de aquí. ¿Sabes? De un elemento a un subconjunto y de un subconjunto a un elemento del potencia. Ahora, algo que también quería decir es como, les pregunto yo, entonces, ya vimos que el vacío, o bueno, esta expresión es elemento de potencia de A, está ahí. Ahora me pregunta, ¿el vacío, su conjunto del potencia de A?
¿Verdadero o falso? Verdadero. No, es falso, porque estaríamos haciendo conjunto a un subconjunto. Yo Sería sé, como sí, poner doble corchete. sí, pero, o sea, bueno, no doble corchete, solo agregarle uno nomás. Pero el vacío es un caso especial y yo dije, repetí varias veces, que el vacío es su conjunto de todo conjunto. No importa cuál sea el conjunto. Entonces, este vacío sí va a ser su conjunto de potencia de A. ¿Ya? Entonces, el vacío es un caso especial. El vacío es su conjunto de todo conjunto. Entonces, es verdadero. Entonces, el vacío va a ser conjunto del potencia de A, va a ser su conjunto de potencia de A, va a ser su conjunto de cualquier conjunto. Ahora, también es verdad, como este vacío es elemento del potencia de A, no, claro. Sí, Potencia como, de A también es subconjunto de potencia de A. no, a ver, el potencia de A, sí, 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 sí. Potencia de A es su conjunto del potencia de A, también es verdad. Todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Lo que quería decir es cómo este simbolito, que es el vacío, es elemento del potencia de A, también es verdad que si yo lo meto en un conjunto, también va a ser su conjunto del potencia de A. Entonces, eso también es verdad. ¿Ya? Ambas son verdades porque el vacío siempre es su conjunto de cualquier conjunto. Entonces, esto sí es verdad. Vacío es su conjunto de potencia de A, y como el vacío es elemento del potencia de A, entonces, si yo lo pongo en un conjunto, también va a ser su conjunto de potencia de A. ¿Ya? Entonces, esos aquí son, bueno, un poquito, sí es confuso, la verdad. Pero bueno, así es. ¿Y alguna pregunta hasta ahí, por si acaso? Algo que también puedo tener. Por ejemplo, si yo quisiera obtener otro subconjunto de potencia de A, yo puedo, como ya saben, agregar llaves a cualquier elemento. O sea, yo digo, tac, agrego una llave al, por ejemplo, asterisco, coma más, y esto va a ser su conjunto de potencia de A. Como todo esto son su conjunto de potencia de A, todo esto de aquí va a ser elemento del potencia de A. Puedo sacar potencia a la potencia de otro conjunto, también lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y algo que también quería ver es, yo les pregunto ahora, ya vimos esto de aquí, que está bien. El potencia de A es su conjunto del potencia de A. Ahora, A es su conjunto del potencia de A. Sí, no. Claro, porque Verdadero. todo elemento puede ser un subconjunto dentro del conjunto. A ver, eso, a ver, ¿cómo? A ver, esta es la pregunta. Si se dan cuenta, yo dije acá, yo hice varias veces, de que está mal decir, no, lo hice en el control de lectura. Bueno, lo que sí está mal decir es que, por ejemplo, aquí, A tiene estos elementos. Está mal decir que asterisco solito es su conjunto de A, por ejemplo. Porque asterisco es un elemento de A. Y eso quiere decir que asterisco en llaves es su conjunto de A. Entonces está mal decir que un elemento es un subconjunto de A. Bueno, de A en este caso. ¿Qué estoy haciendo acá? A es un elemento del potencia de A. Y estoy diciendo que A es su conjunto del potencia de A. ¿Está bien o está mal decir eso? Está mal. Está mal, Está mal. está mal. A no es su conjunto de A, de potencia de A. A es un elemento del potencia de A. Lo que sí estaría bien es decir, A lo meto en llaves y yo digo que eso es su conjunto del potencia de A. Eso sí está bien. Entonces ahí van viendo que todo es meter en llaves y darse cuenta de que un elemento no puede ser su conjunto de ese conjunto, del conjunto. O sea, un elemento es un elemento. Si yo quiero hacer un subconjunto, tengo que meterlo en llaves. Ya. Entonces, bueno, eso sería lo del potencias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo se lee las llaves?
¿Cómo se leen las llaves? ¿Sabes? A ver, si tú dices el asterisco es elemento de A, o sea, las llaves es básicamente el delimitador del conjunto. Básicamente llaves asterisco quiere decir un conjunto con un elemento que es el asterisco. O sea, básicamente las llaves es un conjunto. Leerlo como tal, mm, como te digo, simplemente diría que lo metí en un conjunto. O sea, para diferenciar, por ejemplo, A es un conjunto de potencia de A. No se podría, solo leyendo nomás se podría diferenciarlo, entonces. Tendrías que decir, bueno, tendrías que decir con un conjunto cuyo único elemento es A. Así, eso es básicamente quiere decir esto de aquí. O sea, esa llavecita cambia todo. Cambia todo, porque esto de aquí quiere decir que A, el conjunto A, pero acá quiere decir que este es un nuevo conjunto que tiene un elemento y ese elemento es A. Entonces son cosas distintas. Este es el conjunto A. Este es un nuevo conjunto cuyo único elemento es A. ¿Ya? Entonces sí cambia todo y es un poquito raro, pero es así. Por ejemplo, este de aquí es, como les digo, en vez de A, yo pongo el conjunto A, que es esto. Entonces sería esto de aquí, por ejemplo. Entonces, no confundir A con el conjunto que tiene un único elemento que es A, que es el de acá. Entonces, este de acá tiene 3 elementos, este de acá tiene solo un elemento, y el elemento es A, nada más. Sería entonces el conjunto del conjunto. Sí, bueno, el conjunto del conjunto, bueno, si lo quieres ver así, puede ser, pero tienes que tener cuidado de que el conjunto que tiene un elemento, que es el otro conjunto, que en este caso es A. Sí, sí, se forman conjuntos de conjuntos de conjuntos. Algunos, si ya sacas muchas potencias, se forma algo bien medio confuso. Pero bueno, como vean, importante, un elemento, esto de aquí no le puse, pero esto de aquí está mal. Déjenme ponerlo antes de continuar para que no se confunda después si es que leen esto. Esto está mal. Un elemento no es un subconjunto. Para hacerlo subconjunto, tengo que ponerle llavecitas. Para hacer un conjunto nuevo con un único elemento que es ese de ahí. Ya. Aquí está mal, está bien, está bien. Y ya. El resto está bien. Esto está bien, está bien, está bien. También está, esto está bien. Ya. Listo. Entonces vamos continuando. Porque todavía tenemos clase que dar. Tenemos ahora relaciones entre conjuntos. Pues vamos a definir lo que se conoce como igualdad entre conjuntos. La igualdad entre conjuntos nos va a servir a nosotros para demostrar que dos conjuntos son iguales. Dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. La única forma de que sean iguales. Esto de aquí es bastante útil para llamadas matemáticas más avanzadas, que se usa bastante. ¿Cómo demuestras que dos conjuntos son iguales? Si tú logras demostrar que uno es su conjunto del otro y al revés, el otro es su conjunto del primero. Si logras demostrar ambas cosas, entonces de ley tienen que ser iguales. Bueno, pero eso ya es matemática más avanzada. Eh, Esto de aquí vamos a usar bastante para demostrar las propiedades que vamos a ver ya mismo. Que tenemos que A es igual a B, dos conjuntos son iguales, si solo si se cumple esta bicondicional para todo A, para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Entonces vamos a usar bastante esta bicondicional para demostrar la igualdad entre dos conjuntos, ya que vamos a empezar de que X pertenece en A, y nosotros vamos a hacer pasos lógicos, ya saben lo que vimos de equivalencia lógica, para llegar a lo de acá. Y ahí demostraremos que esto se cumple. Tenemos dos conjuntos, son disyuntos, si y solo si no tienen ningún elemento en común. Allá, aquí es con J.
Voy a corregir esto. Aquí es con J. Bueno, dos elementos son disyuntos. Ya. Sí, solo sí, no tienen ningún elemento en común. Y dos elementos son, dos conjuntos son disyuntos y no tienen ningún elemento en común. Y dos conjuntos son intersecantes si solo sí tienen al menos un elemento en común. Operaciones entre conjuntos, tenemos la unión, que vimos al inicio también. La unión es un nuevo conjunto. Todas estas operaciones entre conjuntos te crean un nuevo conjunto. Entonces, si tú tienes un conjunto A y un conjunto B y quieres sacar la unión, entonces representa a los elementos que están en A o en B. Y la definición, importante la definición al momento de hacer una demostración, son los elementos de X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, gráficamente se podría demostrar que, bueno, gráficamente A unión B es lo que está en gris, es decir, todo A y todo B básicamente. La intersección, en cambio, es un nuevo conjunto con los elementos que pertenecen a A y a B, o sea, pertenecen a la vez a ambos conjuntos. Se expresa su definición que X pertenece a A y X pertenece a B. Y es todo lo que está en la parte que comparten A y B, o sea, esta partecita que está aquí, la intersección entre ambos. La diferencia, en cambio, son los elementos que pertenecen a A, pero no a B. Se expresa de esta manera. Básicamente a A le quito B. Son los elementos de A que no pertenecen a B. Básicamente al conjunto A le quito B. Ese es el conjunto A menos B. La diferencia simétrica es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no en B, es decir, a A menos B. Y además, los que pertenecen a B, pero no a A. Entonces se expresa de esta manera. Esta es la resta de A menos B y esta es la de B menos A. También puedes verlo como a la unión le quitas la intersección. Y también se puede ver esto de aquí de manera con la disyunción exclusiva. Recordemos que la disyunción exclusiva hace que esto sea falso cuando ambas sean verdaderas. Por lo tanto, no puedes tomar en cuenta la intersección porque en la intersección haría ambas verdaderas. Entonces solo tomas en cuenta lo que pertenece solo a A y lo que pertenece solo a B. Entonces gráficamente se ve de esta manera la diferencia simétrica. Y finalmente la complementación. Para definir la complementación necesitamos la definición del referencial, o sea, de todo el universo, de todo lo que existe básicamente. Entonces la complementación de un conjunto es todos los elementos del universo que no están en A, por ejemplo, en este caso. A complemento son todos los elementos del universo menos A. O sea, puedes ver que es todo lo que no está en A, dentro del referencial. Eso se conoce como complementación. Ahora, vamos a ver las propiedades. Lo bueno de todo esto es que van a ver que hay una conexión bastante similar con lo de las propiedades que vimos de los operadores lógicos. Y eso no es coincidencia. Esto es ya que, como podemos ver en las definiciones, la unión está definida básicamente por la O, la intersección por la I y el complemento por una negación. Entonces, hay una como similaridad entre todo esto de aquí con las propiedades que vimos de conjunción, disyunción y la negación. Entonces aquí están algunas. Por ejemplo, puedes ver que estas son idénticas a la de la O y la I, conjunción y disyunción. Puedes ver que cumplen la conmutativa, la asociativa, también la idempotencia, la identidad y la absorción. Solo es que ahorita la identidad está unido con el conjunto vacío y ahí intersectado con el referencial. Y acá la absorción es unido con referencial e intersectado con vacío. También tenemos las leyes de complementación,
Tenemos la complementación del vacío es el referencial y la complementación del referencial es el vacío. Tenemos también la doble negación o involutiva, que también ya la vimos en los operadores lógicos, solo que acá es doble complementación. Y de igual manera se cancelan y regresas al conjunto inicial. Aquí también existe lo de la distributiva. Básicamente distribuyes la unión de A con B y con C. Entonces, si quieres sacar la unión de A con la intersección de B y C, tendrás que unir A con B e intersectarlo con A con C. A unión C. Lo mismo de la otra manera. Tienes también las leyes de Morgan, muy similares a las leyes de Morgan que ya vimos, solo que en vez de negación es la complementación lo que se distribuye. Y en vez de la O es la unión y también se cambia por la intersección. En vez de la intersección se cambia ahora por la unión. Ahora, tenemos que bueno, A unión A complemento es referencial y A intersección A complemento es vacío. Esto es como que un poco obvio en el gráfico. Si tú unes A con A complemento, que es todo lo que está afuera, te queda el referencial. Y la intersección entre ambas es vacía. Tenemos más propiedades que están en libros, no las voy a leer todas porque son bastantes y algunas casi ni se usan, pero ahí están algunas bicondicionales. Por ejemplo, la primera te dice que A es su conjunto de B, sí, solo sí. B es su conjunto, B complemento es su conjunto de A complemento. Todo esto se puede demostrar que son básicamente el mismo, si esto se cumple esto, y si esto se cumple esto. Son bicondicionales. Tenemos la equivalencia, que es lo que dijimos, lo que les dije, bueno, lo que ya vimos básicamente. La igualdad entre conjuntos. Y tenemos unas propiedades más. Ahora les recomiendo tratar de demostrar estas dos que están aquí. Bueno, todo se puede mostrar, de hecho. Todo esto de aquí se puede mostrar. Traten de demostrarlo. Ya vamos a ver cómo se demuestra. Estas dos al menos son bastante útiles de demostrar. Esta igualdad entre dos conjuntos. Mejor dicho, traten de mostrar todas las igualdades. Entonces, las de Morgan también traten de demostrarlas. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Tenemos lo del vacío, su conjunto siempre de A, y A siempre su conjunto de A. Tenemos transitividad. Si A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, entonces A es su conjunto de C. Esto básicamente también se puede mostrar es por la implicación. Y esto de aquí se parece mucho a los silogismos disyuntivos también porque tienen que ver con ellos de ahí. Entonces, ¿cómo se pueden demostrar las igualdades entre conjuntos? También esto de aquí es muy útil, se evalúa bastante. ¿Cómo demuestra formalmente que se cumple la ley distributiva? Esta es la ley distributiva que vimos aquí. Una de las dos. ¿Cómo se demuestra? Entonces, tú quieres demostrar que se cumple la igualdad entre conjuntos. Es decir, quieres demostrar que se cumple esto. Quieres demostrar que se cumple esto que está aquí. Que para todo X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Entonces, quieres demostrar eso. Entonces, tú empiezas en uno de los dos lados. Tú empiezas con que tú quieres demostrar esa bicondicional. Entonces, tú empiezas con X pertenece a el primer conjunto, que el que está aquí a la izquierda, digamos. Y tú lo que aplicas es pasos lógicos de equivalencia, que vimos la clase pasada, las equivalencias lógicas, y además definiciones de conjuntos que vimos también hace poquito. Entonces, con esos dos pasos, tú tratas de llegar que X pertenece a esto, tratas de llegar a que X pertenece a esto. Si lo logras, entonces habrás demostrado que ambos conjuntos son iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo empiezo con que X pertenece a A unión B intersección C. X pertenece a esto. Esto quiere decir que esto es sí, solo sí, por definición de unión. Recordemos que la definición de unión me dice que si la unión de A con B, quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, ¿por qué apliqué la definición de unión? Porque aquí tengo una unión. Pueden ver que estoy uniendo A con B intersección C. Entonces, aplicando la intersección, quiere decir que como X pertenece a esto, quiere decir que X pertenece a A o que X pertenece a la B intersección C. O sea, aquí apliqué la definición de unión.
Luego, aquí tengo una intersección. Entonces también aplicaré la definición de intersección para este conjunto. Sabemos que la intersección quiere decir que X pertenece a ambos. Entonces, traducido con la definición de intersección, quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a C. Esa es la definición de intersección. O sea, pueden darse cuenta que la I se transforma, bueno, la intersección se transforma en una I. Entonces, normalmente siempre voy a hacer esto. Siempre voy a desbaratar todo usando las definiciones para llegar a únicamente X perteneces unido con disyunciones y conjunciones. Ahí aplicaré leyes de proposiciones, que ya vimos en la clase pasada, porque ya solamente tenemos O e Is. Entonces aquí puedo ver que yo puedo aplicar la ley distributiva. Recuerden, puedo distribuir X pertenece a con ambas. Entonces eso es lo que hago. Yo distribuyo X pertenece a X pertenece a o X pertenece a B y X pertenece a o X pertenece a C. Entonces aquí lo que hice fue aplicar la ley distributiva de la lógica. Luego de aplicar la ley distributiva, aplicaré la unión, definición de unión, pero ahora lo que haré es tratar de volver a armar todo usando definiciones para llegar a la otra parte. Entonces una vez que ya hice la distribución, aplico aquí la definición de unión porque yo tengo que X pertenece a o X pertenece a B. Entonces aquí X, esto quiere decir que X pertenece a la A unión B. Y X pertenece a o X pertenece a C, quiere decir que X pertenece a A unión C. Y finalmente, como aquí tengo una I, esto es la definición de intersección, quiere decir que X pertenece a la A unión B, intersección A unión C. Y eso, se dan cuenta que yo empecé en esto de aquí, demostré que X pertenece acá, por lo tanto existe una bicondicional entre ambas. Y ya con eso demostré que se cumple la igualdad entre conjuntos. Así se hacen estas demostraciones. ¿Alguna pregunta con respecto a lo hecho ahorita? Pueden ver que básicamente es usar definiciones para dejarlo únicamente en conjunciones y disyunciones. Aplico una ley en este caso la ley distributiva, y de ahí regreso aplicando definiciones a lo que quiero llegar. ¿Alguna pregunta? ¿Me puede dejar, ingeniero, 30 segunditos para terminar de copiar ahí todo el proceso? Bueno, está bien, pero no olviden que igual yo subo las diapositivas, pero dale. Sí sé que es un poco diferente copiar, como que te ayuda a entender un poco mejor. Ya, entonces. Ahora, también tenemos la fórmula que vimos al inicio, la que demostramos en el control de lectura, que la cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. Ese es caso sencillo porque solo son ¿qué hablo? Solo son tres partecitas que tengo que tomar en cuenta, la A, B y la intersección entre ambas. Pero en cambio, si tuviera unión de tres conjuntos, ya la fórmula se hace más feíta, que es la que está aquí abajo. Ahora, continuando.
Vamos a hacer algunos ejercicios con cardinalidad de conjuntos. Entonces, este es el método que yo uso. No es necesario que usen el mismo. Si saben otro, pueden usarlo. Yo lo que, por ejemplo, en este caso, ¿cómo son los ejercicios de cardinalidad? Básicamente te dan datos, donde tú te dan conjuntos, mejor dicho, donde tú quieres saber cuántos hay de cada conjunto y cuántos hay bueno, de algo que te pregunten. Entonces, con los datos tú tienes que llegar a deducir qué es lo que te piden. Por ejemplo, en este caso me piden hallar el porcentaje de alumnos que practican básquet y fútbol. Si al entrevistar a 1000 estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados: 600 practican fútbol, 500 al básquet, 150 no practican ni fútbol ni básquet, y listo. Entonces 150 no practican ni fútbol ni básquet. Ahora, ¿cómo yo voy a resolver este problema? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Pueden ver que lo que hago es primero graficar. Ahora, cuando son solo dos conjuntos, este es el gráfico. Sencillo, el referencial, y adentro pongo los dos conjuntos con una pequeña intersección. Entonces, en este sería el caso de que son dos. Oye, no que me iba a ayudar. No, no, ni madre. Papu. Bueno, entonces, como les decía, estos son los 4 secciones. Entonces, a cada sección le pongo una letra. Esta letra va a representar la cantidad de elementos que hay ahí. Entonces, la cardinalidad. Entonces, por ejemplo, A quiere decir son los elementos que hay fuera de los dos. B son los que están solamente en esta partecita. C en la intersección. Y D en esta de acá. Entonces, esto de aquí representa cuántos elementos hay ahí. Una vez, básicamente lo que hago es crear las incógnitas. Una vez que hago las incógnitas, hago las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, me dicen que 600 practican al fútbol. Entonces, quiere decir que la cantidad de personas que están en el conjunto de fútbol son 600. Entonces, yo aquí, por ejemplo, veo cuántos hay en fútbol. Entonces, aquí estos son los que están en fútbol. Luego, creo mi ecuación. Entonces, ¿cuántos elementos hay ahí? Veo que son los que están en C con los que están en D. Esto quiere decir que C más D debe ser 600. Entonces, esa es mi primera ecuación. En fútbol están los que están en C, los que están en D. Entonces, C más D debe ser 600. Básquet. ¿Cuántos practican básquet? El B, 500. exactamente. Pero ¿qué letras son? B y C. B y C. B más C es 500. Y ahora, 150 no practican ni fútbol ni básquet. ¿Qué parte del gráfico es esa parte que no? Es muy El importante conjunto también. referencial. 350 creo que era para básquet, y la de 150 para C, y para fútbol creo que sería No, a ver, primero ahorita solo quiero saber dónde reemplazo 150. el conjunto. Correcto, 150. Eso es muy importante. Ahorita es bien sencillo, la verdad. Muy importante, pero a veces no está sencillo. De lo que me dicen, identificar qué sección es. En este caso, ni fútbol ni básquet quiere decir que están fuera de fútbol y básquet. Entonces sé que es A. Pero a veces no es tan sencillo. Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces ya tengo mis ecuaciones. Me falta una ecuación porque me dicen además que son 1000 estudiantes. Es decir, mi universo son 1000 estudiantes, mi referencial. Entonces tengo que decir que 1000 es todo lo que yo conozco, todo mi referencial. ¿Y qué es todo? A, B, C y D. Es todo, literalmente todo. Entonces esas serían mis 4 ecuaciones que me van a servir para hallar los valores de A, B y C.
Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que esta A la puedo meter aquí. Entonces me va a quedar 1000 es igual a 150 más B más C más D. Entonces ahí puedo ver que esto es 850 es igual a B más C más D. Ahora algo que es bastante útil aquí. Identificar cuando yo puedo, porque aquí directamente no hay forma de que yo pueda resolver, porque aquí no puedo mezclar estas dos para hallar para despejar una, y acá tampoco. Entonces es muy importante identificar cuándo yo puedo hacer esto. Yo sé que B más C es 500. Entonces ese B más C yo lo puedo ingresar aquí. Profe, disculpe, ¿el 850 de dónde? De 1000 menos 150. Ah, ya, listo. A 150 le paso a restar 1000. Está bien, ¿no? Pero a veces me equivoco. Sí, está bien. Ya, entonces aquí lo que hice primero fue reemplazar a 150. Luego ese 150 pasa a restar y me queda que 850 es B más C más D. Ahora este B más C lo puedo reemplazar aquí. Entonces 850 es igual a 500 más D. Y lo hago porque ahí ya puedo despejar D. D es igual a 850 menos 500. D es igual a 350. Entonces ya tengo D. Con D aquí en la primerita yo puedo hallar C. Por aquí C es igual a 600 menos D. 600 menos 350. Esto es igual a 250, ¿no? Sí. Entonces C es 250. Y ya tengo todo. Ah, me faltaría B aquí. Bueno, algo que también deberíamos haber hecho al inicio es identificar qué es lo que me piden para que una vez que lo encuentre ya diga ya hasta ahí nomás llego. Entonces lo que me piden es, búscalo, fútbol y básquet. Es decir, lo que me piden es C. Entonces una vez que hay C, ya terminé. Y bueno, ya justamente hay C. Entonces son 250. Y hasta ahí nomás llego, no hay necesidad de hallar B, que son los que practican solamente básquet. Y la respuesta es, bueno, la respuesta no es 250, ahí tendría que sacar el porcentaje, pero como todavía no sabemos cómo sacar el porcentaje, dejémoslo ahí nomás. ¿Alguna pregunta? No Entonces, puede dejarlo ahí un rato. sí, sí, claro, sí, sí. Pero bueno, no olviden que yo subo, bueno, copien si gustan, pero no olviden que yo subo todo esto de aquí. Ya, entonces vamos a continuar con otro ejercicio muy similar. Claro, es como un sistema de ecuaciones. O sea, a mí me gusta, realmente, personalmente, me gusta dejar todo en ecuaciones porque es más fácil de resolver, al menos para mí. Como les digo, hay otras veces que he visto que meten ahí en todo en gráfico, le ponen rayas con colores y dicen, ah, no es esta parte, tal cosa, y ahí hacen los cálculos. Si les gusta hacerlo así, lo pueden hacer. A mí personalmente eso me confunde, prefiero dejarlo en ecuaciones. Aunque sí, a veces ayuda a ver el gráfico. Sí, por ejemplo, en el siguiente, una ayudadita de gráfico no está nada mal. Pero yo prefiero hacer ecuaciones así puritas. Ya, para el siguiente, por ejemplo, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, un poquito más difícil, porque ahora si leemos el problema, vamos a ver que tenemos tres conjuntos. Personas que invierten en acciones
personas que invierten en valores y personas que invierten en bonos. Entonces ya no vamos a usar esta gráfica, porque esto solo sería para dos. La gráfica que vamos a usar es esta, que son tres conjuntos y siempre es así, o sea, tienen que haber intersección entre todos. De esa manera, no es que haces la gráfica así. Por ejemplo, digamos algo así. Así. Ahí estaría mal, porque no se intersectan ni este con este. Entonces, cuidado con eso. Entonces, no, es recomendable hacer la gráfica de la manera que está ahí. Ya escribí, este es acciones, este es bonos y valores. O sea, definí con la inicial. Perdón. Ahora, vamos a hacer lo mismo básicamente. Solo que acá ahora es más difícil porque ya no son cuatro secciones como vimos, sino son como 7. Entonces, igualmente se hace lo mismo. Yo digo que esto es A, B, C, D, E, esto es F, esto es G y esto es H. Ya, algo que podrían hacer, creo que facilitaría bastante el trabajo. Es que identificar las secciones. Porque es bastante sencillo si alguna de estas de aquí identifica solo a una. Porque simplemente ya dices que ese es el valor, lo pones ahí y ya está. Lo difícil es cuando, por ejemplo, cuando tú tienes esta aquí. 100 invierten en acciones. Acciones es todo esto que está aquí. Todo el de acciones. Si se dan cuenta, son 4 partes. Entonces tienes que tomar en cuenta las 4. Y tú no sabes de los 400, los 100, cómo están distribuidos. Pero si, por ejemplo, solo es uno, tú simplemente ya sabes que ahí va a estar todo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vemos este que está aquí. No, este no. El que está acá. 10 invierten en acciones, bonos y valores. Esos son los que invierten en las 3. Por lo tanto, puedo fácilmente ver que esos son F. Y ahí F, pongo, claro. y ahí pongo Ahí van 10. los ¿Mande? 10. Que ahí en F van los 10, porque es la Correcto. unión entre los tres conjuntos. Como que dice. Exactamente. Entonces yo identifico, esta de aquí son F, porque es la intersección entre los 3. Y ahí pongo 10. Entonces, por ejemplo, ahí me podría agarrar un poco de trabajo, porque ya no me interesa el valor de F, sino ya sé que F es 10, por ejemplo. Entonces yo sé que ahí hay 10. Bueno, pero igualmente hay que hacer los demás. Pero por ejemplo, miren, ahora esto de aquí, me dicen 100, ya no tengo, yo sé que, a ver, ¿cuáles son los que invierten en acciones, bonos? Bueno, en acciones, mejor dicho. Puedo ver que serían B, B, C, C y E. E y F también. F, O sea, claro. todo lo que está dentro de A. Pero bueno, F ya sé que es 10. Entonces yo sé que esto será igual a B más C más E más 10. Esto quiere decir que es 90 es igual a B más C más E. Entonces lo que hago es el 10 lo paso a restar. Lo mismo puedo hacer con todos. 120 invierten en valores. ¿Cuáles valores? Valores, esta que está abajito. Entonces yo sé, de nuevo, que 120 debe ser igual. E, F, G y H. Pero se le restan los 10. Es H, E, F, G y H. Y se restan los 10, correcto. Entonces Pero C sería, también se puede reemplazar. ¿mande? C también se puede reemplazar. C, ¿por qué? Aquí dice 50 invierten en acciones y abonos. Entonces sería C. No, eso está mal. Acciones y bonos no es solo C. Acciones y bonos es C y F. Más F. Ya. Exactamente. Bueno, ya puedes ver que C es 40, ya eso sí lo vamos a ver fácilmente. Pero no, cuidado con eso. Acciones y bonos es la intersección entre acciones y bonos. Pero la intersección no es solo C, es C y F. O sea, cuidado con eso. Entonces, E, como les decía, E más F más G. No, F ya sé cuánto vale. Entonces tenemos E más 10.
más G más H. Entonces todo esto de aquí es 110 E más G más H. Acá 160 invierten en bonos, entonces tengo que ver qué es bonos. Bonos es este conjunto. Entonces yo sé que sería C más D más F más G. Sería C más D más 10. C más D más 10 más G. Ya. Esto quiere decir, simplificando, que 150 es igual a C más D más G. Ahora acá, como les dije, acciones y bonos es la intersección entre ambas. La I es la intersección. Entonces, saco la intersección. De nuevo, la intersección no es solamente C. La intersección es C más F. Entonces, esto quiere decir que 50 es igual a C más F. Y esto quiere decir, como F es 10, que C debe ser 40. Y ya, bueno, al menos ya ahí ya otra variable que ya no me interesa saber su valor porque ya la sé. Entonces lo pongo en el gráfico, aquí 40. ¿Qué más tengo? Puedo hallar, aquí lo mismo, 40 invierten en bonos y valores. ¿Cuáles bonos y valores? Este es bonos, este es valores. Entonces, F y G. Entonces F más G debe ser, 40 debe ser igual a F más G. Como de nuevo yo ya sé cuánto vale F, quiere decir que G vale 30. 30, correcto. Esto de aquí ya lo usé, F es 10. Ahora, esto de aquí me dicen que 100 invierte en acciones o valores, pero no en bonos. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto es esto? O sea, ¿qué letras son? ¿Qué secciones son? Que inviertan en acciones o La A. valores, pero no en bonos. B más La C. minúscula. B más D. Es que le puse otros literales Ya, ok, en mi. entiendo. B más D, perdón. B más D. No, pero acciones o valores. Valores es esta que está acá. Ah, es que también le pusieron en Sería otro orden. Entonces es A y B. B más H. B más H. Le pusieron en otro. Perdón, le puse en otro orden yo. Sí, no te preocupes, no te preocupes, lo entiendo. B más H. ¿Quién da más? No sería solo E. A ver, a ver, a ver. Ponga nuevamente. No, perdón, sería B más C más H, porque O puede ser o solo una o ambas. Correcto. Está bien. Eso está bien. Acciones o valores, básicamente, es, si ustedes ven, así como vimos acá, acciones y bonos, la I, eso quiere decir la intersección. Entonces ya sabemos que es la intersección. Ahora, si nosotros tuviéramos la O, eso es la unión. Entonces, si hablamos de acciones o valores, estamos hablando de la unión entre acciones y valores. O sea, sería todo esto. O sea, si ignoramos el pero no en bonos. Si ignoramos el pero no en bonos, sería la unión entre A con B. Sería A, B, C, E, F, H, G. Pero me dicen que no en bonos. Es decir, básicamente me están diciendo que no cuente lo que sea con bonos. Es decir, que le debo quitar a esa unión todo lo que tenga que ver con bonos. Que O sería sea, sería C, B, E y H. correcto. Sería B, E y H. Se le quito lo de bonos. La Le quito C, C, D. P, C, F, G le quito. Ajá. Entonces tengo, sería 100 es igual a B más E más H. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hago es, me olvidé poner que G es 30, ya sé cuánto es 30. Ahora yo les pregunto a ustedes, ya están las ecuaciones, ya está el gráfico, ya tengo que resolverlas. Entonces ya eso depende de cada uno. ¿Qué hago ahorita? ¿Qué puedo obtener ahorita? Según los datos que ya tengo. Con el gráfico, ¿qué podría obtener ya ahorita? Por ejemplo, el gráfico también es buena ayuda
Si lo D haces se puede ordenado. obtener. ¿Mande? Bonus. Bonus se puede obtener. O sea, ¿qué sección? La sección bonus, pues. C, F, G ya se sabe y falta D. Por eso, D se puede obtener. Solo quería que digas D. D se puede obtener. Correcto. Porque ya tienes C, F, G. Entonces tú ya sabes cuánto es bonus. Ahora lo puedes ver aquí en la ecuación directamente. Busca por ejemplo, ya sabes cuánto es C y G. Entonces, por ejemplo, aquí puedes darte cuenta que ya tienes C, ya tienes G. Entonces puedes obtener D. Entonces eso haremos ahorita. Entonces, aquí podemos decir que, bueno, 150 es igual a, bueno, C es 40, más D, más 30. Entonces eso quiere decir que 150 menos 70 es igual a D. D, por lo tanto, es 80. Entonces D es 80. Ya, D es 80. Entonces ya obtuvimos D. Ahora, ¿qué podremos obtener? De nuevo, revisando las ecuaciones, podemos ver que B, C aquí, bueno, aquí C ya tengo. G ya tengo, pero no tengo ni E ni H, ni B ni E. Acá no tengo ni B, ni E, ni H. Entonces, ¿qué puedo obtener ahora? Me faltan justamente las tres, B, E y H. Entonces, una recomendación que es mucho más fácil, una vez que obtienes varios valores, simplificar tus ecuaciones. Así como, miren, esta es la ecuación inicial. Obtuve el valor de F y se simplificó a esto. Ahora obtuve el valor de C. Volvámoslas a simplificar porque ahí se puede ver más sencillo qué puedo yo obtener. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé cuánto es C. Yo sé que es 90, es igual a B más 40. Más E. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, que 50 es igual a B más E. Entonces se me simplificó la ecuación. La otra ecuación, en cambio, me dice que 110 es igual a E. Poner acá arriba. Más G es 30, más H. Entonces aquí yo veo que simplificando 30, pasando a restar el 30, puedo ver que 80 es igual a E más H. Y 100 es igual a B más E más H, la otra ecuación. Obviamente, solo copio las que no he usado, porque las que ya usé ya no sirve de nada copiar. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Tenemos esta y esta. Entonces por eso me gustan las ecuaciones más. ¿Qué puedo hacer ahorita para simplificar, para obtener algún otro valor? Porque aquí directamente, al menos en el gráfico, no podría verlo tan bien, a menos que tome muchas consideraciones en cuenta. Bueno, Podemos despejar las variables, podemos despejar la misma variable en ambas ecuaciones e igualar y despejar la otra. Se puede hallar H. sí, pero ¿cómo? O sea, creo que tienes razón en lo que dijiste, pero creo que es un poquito mucho trabajo extra. O sea, hay una forma mucho más fácil. 100 es igual a 50 más H. Exactamente. Puedes ver que ya sabemos cuánto vale B más E, entonces simplemente lo reemplazamos aquí. Entonces, como yo ya sé cuánto vale B más E, lo reemplazo aquí, y eso quiere decir que 100 es igual a 50 más H. Y ya despejo H. H es 50. 50. Ahora, algo que también no hice, me olvidé, es primero identificar qué es lo que quiero saber. Quiero saber cuáles invierten solo en valores. ¿Cuáles son los que invierten solo en valores? A ver, justamente H. Entonces, H es lo que quiero hallar. Ya, y esa sería la respuesta. Justamente, de suerte. Pero bueno, igual terminemos el resto. Ya tenemos H. Entonces, acá arriba podemos obtener E. Sería 80 es igual a E más H.
Entonces E es igual a 80, no, a ver, sería 80 menos H. 80 menos 30, que es menos 50, igual a 30. Pero eso no sería H. O sea, H no es E más F más G. No, 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 solo bonos, solo valores. Cuando hablas solo valores sería H. Porque F sería valores, bonos y acciones. G sería también valores y bonos, sin acciones. Y E sería valores, pero también acciones, aunque sin bonos. O sea, la única que es solo es esta partecita que está aquí. H es solo valores. D es solo bonos. Y B es solo acciones, por ejemplo. Entonces, H es lo que me piden. Una vez obtenido E, puedo ya obtener B, que es lo único que me falta. B es igual a 50 menos 20. No, ¿qué hago? 50 menos 30. Aquí, porque ya sé cuánto es B, ya sé cuánto es E, que digo. Entonces esto es 20. Y bueno, igual ya había obtenido H, que es la respuesta que me pide. ¿Alguna pregunta? Entonces, como pueden ver, consideraciones, simplifiquen sus ecuaciones porque al inicio les van a quedar unas ecuaciones bien largas con muchas incógnitas. Entonces, vayan averiguando qué pueden hallar y una vez que vayan averiguando, vayan simplificando, porque ahí las ecuaciones se hacen más sencillas y ya es más fácil ver qué puedes obtener y cómo puedes obtener. Entonces, yo tengo que aquí es 50. Acá es 30. Y acá es 20. Y ahí estaría todo ya compuesto. Ahora, A no sé cuánto vale. Y no lo podré saber porque no me dicen cuánto es el universo. Entonces, no importa de cuánto vale A, la verdad. En este caso, en algunos otros casos sí importa. ¿Preguntas? Entonces, este ejercicio es muy interesante, así que traten ya saben, practicarlo con otro similar que hay bastantes en el libro. Bueno, sí, en el libro. O en internet también han de haber algunos. Entonces, continuando. Por ejemplo, otros ejercicios, pues, entonces vamos a ver ya ejercicios resueltos. Por ejemplo, este ejercicio que está aquí. Me dice que tabule los siguientes conjuntos. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Creo que lo más rápido es ayudarte del gráfico para simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, tú puedes ver rápidamente cuál es A intersección B. Sí, dime, Adrián. Disculpe, es del tema del problema anterior. Dime. O sea, no termino de entender por qué es solo H si es el completo conjunto de valores. Y el completo conjunto de valores también es E más G más F. No, es que solo te piden solo valores. O sea, si te dijeran, te dicen solo valores. Por eso, ¿Qué? y por ejemplo, el segundo enunciado dice, déjame leer el segundo enunciado. 120 invierten en valores. Y 120 es igual a E más 10 más G más H. ¿Me hago Ya. entender? Por eso 120 es E más F más G más H. Entonces, valores sería toda esa suma. Ya, es que ese es el de que estoy diciendo. Es que te dicen solo, o sea, únicamente. Eso también te va a salir en algunos enunciados. Cuando te dicen solo o únicamente, te están diciendo literalmente que únicamente en valores. Es decir, nada de acciones, nada de bonos, Ninguna nada, intersección. exacto, nada de intersecciones, nada. Y eso único es H. Entonces, H es solo valores. Así Entonces, si como, me dicen sí, invierten en valores, ahí sí sería eso. claro, si invierte, bueno, no te van a decir eso porque ya te lo dan como dato. O sea, si te dicen cuántos invierten en valores, ya directamente el dato te dicen que es 120. Entonces no hay nada que hacer ahí. Ah, ya, ok. Pero por eso te piden Gracias. solo valores. Si por ejemplo te dijeran solo bonos, sería 80, porque en solo bonos son 80. Y solo acciones sería 20, por ejemplo.
Entonces, importante eso ahí también, no salió en datos, pero a veces sí sale en datos, te dicen, tantos invierten solo en tal cosa. Entonces ya sabes que solo es esta partecita que está aquí. Solo, o sea, es decir, únicamente, nada del resto. Listo. Ya, entonces, como seguía con este ejercicio, una ayuda bastante es, por ejemplo, tratar de ver, no sé si hay grupo ahí, bueno, ahí no sé si han quedado un grupo. Como decía, una parte que pueden hacer es tratar de simplificar sus cálculos usando el gráfico. Por ejemplo, puedes tabular rápidamente cuánto es A intersección B. ¿Cuál es la intersección? Es los conjuntos, los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces puedes ver rápidamente que aquí la intersección no es nada más que los elementos 3 y 9. La intersección, a veces, como les digo, es muy bueno. Bueno, de hecho, lo que deben hacer al momento de hacer esto es sacar únicamente la intersección entre A con B. Ignorar completamente a C, o sea, C no afecta, no es que vas a decir que A intersección B es 3, porque 9 está en C. No. O sea, cuando tú sacas la intersección entre A con B, solamente te enfocas en esos dos. C no importa, C nada que ver. Entonces la intersección entre A con B es 3, no 9. Y a eso lo tienes que unir con C. Entonces C, puedo ver que el C serían los elementos que están dentro del círculo que se llama C. Sería 1, 6, 7, 9. Entonces a la unión sería básicamente, ¿cómo obtengo la unión? Pues simplemente copio todos los elementos sin repetir. Entonces sería, por ejemplo, sería 1, 3, 6, 7 y 9. Entonces esa es la unión. Por ejemplo, esa sería la respuesta de la primera. En la segunda, por ejemplo, quiero sacar la intersección de A complemento con C. Y luego eso lo uno con B. Entonces aquí gráficamente también puedes ver cuánto es A complemento. Bueno, cuánto es la intersección de A complemento con C. Pero primero vamos a sacar A complemento. Pregunto, ¿cuáles son los elementos de A complemento? Todo lo que no esté en A. Todo lo que no esté en A. Todo. No importa si está en B, no importa si está en C, no importa nada de eso. Lo único que importa es que no esté en A. Entonces serían 2, por ejemplo, 6, 7, 5. Entonces a esto lo voy a intersectar con C. C, ya vi que es esto. Si yo quiero intersectarlos, simplemente debo hallar los conjuntos, claro, los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces A complemento, intersección C, sería los elementos que están en ambos conjuntos. Puedo ver que es 6 y 7. Y eso lo tengo que unir con B. Entonces A intersección C, unión B, sería 6, 7. Ah, bueno, no he escrito B. Voy a escribirlo aquí. B son los elementos que están dentro de B. Sería 3, 5, 9 y 7. Entonces 3, 5, 9 y 7 lo uno con esta intersección. Me quedaría 3, 5, 6, 9 y 7. Entonces así se haría de manera de tabulación estos conjuntos, donde intersección son los elementos que están en ambos, unión, bueno, copio todo sin repetir. Bueno, aquí también puedo sacar A. ¿Cómo sería A diferencia de B? ¿Qué elementos son? La unión menos la intersección. No, en este caso no estoy hablando simétrica. Ah, la diferencia, perdón. La Pensé que dijo el diferencia. diferencial. No, es diferencia nomás. La diferencia entre A menos B. Serían, A menos la intersección. también sí, correcto.
A le quito la intersección. Entonces serían 1, 4, 8. La intersección con B. Y ahí esta se la dejo para que la hagan. Sería como dijo el compañero. Esta A diferencia simétrica C es la unión de A con C menos la intersección. Lo puedes hallar de esa manera. Ya. Preguntas, bueno, para continuar, para hacer unos ejercicios más antes de empezar el taller de hoy. Ya, entonces, ya este de aquí, por ejemplo, es muy similar a lo de sí es tiempo, ¿no? Sí, sí, tiempo. Ya. Ya. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, vamos a ver si lo hacemos. Me dicen que son conjuntos no vacíos de un referencial, se cumplen las siguientes propiedades, me piden hallar B menos A intersección B. B menos A intersección. Creo que está mal. Tengo que revisar. Me hace raro que me pidan eso. Porque sería, no. A B le quito la intersección. Básicamente es esto que está aquí. Bueno, vamos a asumir que está bien. Ya no importa. Entonces, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar, lo voy a anotar lo voy a dejar de un colorcito. A B le quité la intersección de A con B. O sea, básicamente me piden hallar esto que está aquí. Los elementos. Ya, entonces lo que haremos es llenar en el gráfico para que sea más sencillo. Entonces, por ejemplo, me dicen que el referencial son estos números, A son todos estos, B intersección C son estos 3, 7, 8, 9. No puedo llenar todavía porque no sé dónde van. Entonces, C menos A unión B. Miren, esta de aquí sí me sirve. Aquí es muy importante también ver dónde estoy hablando. Por ejemplo, ¿qué parte, qué sección es C menos A unión B? Es decir, que a C le quito la unión de A con B. Esta es la unión de A con B. A C le quito la unión, o sea, solo me queda esto. A C que todo esto aquí, le quito la unión de A con B. Entonces me queda solo esa parte, y esa parte sí solo una sección. Entonces yo sé que ahí es vacío. Básicamente eso me dice el ejercicio. Entonces me dice que aquí hay vacío, aquí no hay nada. Lo mismo que dice con B menos A unión C es 1. Entonces aquí eso quiere decir, esta parte es esto que está aquí. Esto que está aquí. Esto es 1. Ya. Entonces, ¿qué más podemos sacar? Podemos... A intersección de B y C. Sí, ese es el problema. El problema es que yo sé que aquí está. Ah, ya. Miren, ya sé. El problema es que yo sé que Bueno, los vamos borrando y moviendo de lugar. es un poquito confuso. O sea, yo sé que 3 y 7 y 8, la intersección es estos dos, pero no sé dónde están. Pero ya lo que sí puedo ayudarme, porque yo tengo los elementos de A. Si un elemento de esta intersección está aquí, quiere decir que también está en A. Entonces, yo puedo decir, bueno, los elementos de la intersección de B y C que estén aquí, tienen que estar en A. Entonces, veo cuáles son. Veo que, por ejemplo, está el 3. Solo el 3, Entonces, profesor. solo el 3 no. Entonces 3 debe estar aquí. Y por lo tanto, el resto sería 7, 8, 9, debe estar acá. Por ejemplo, ahí hay una forma. Entonces ya terminé todos aquí. Ya terminé el 3, ya sé dónde está. Ah, y yo sé que el resto de elementos de A deben estar deben estar acá. Ya no hay más aquí, ya no hay más acá. Ya no hay más aquí, tampoco acá. Entonces ahí tengo que ir llenando. Ya puedo llenar, si se dan cuenta. Tengo el referencial y tengo cuánto es A. Entonces yo puedo sacar la resta de A
Mejor dicho, A complemento puedo sacar. Y A complemento es todo lo que no está en A. Y ya tengo que aquí no hay nada. Aquí está 7, 8, 9. Aquí está 1. Entonces solo me queda la sección exterior. Es decir, que lo que me salga aquí y no haya puesto, tiene que de ley estar afuera. Entonces, por ejemplo, ahí puedo hacer eso. El A complemento son todos los elementos del referencial que no están en A. Puedo ver que son 1. El 2 sí está, el 3 sí está, 4 sí está, 5, 6, el 7, 7, 8, 9. 7, 8, 8 9. y 9. Entonces ya vi que 1 está aquí, 7 está aquí, 8 está aquí, 9 está aquí. Eso quiere decir que acá afuera en el referencial no hay nada, porque ya están todos. O sea, aquí el 1, el 7, 8, 9. Bueno, y de hecho creo que no puedo hallarlo el resto, ¿saben? Pero ya hallé lo que yo quería, si se dan cuenta. Ya hallé lo que yo quería. Entonces parece que sí está bien. Porque no creo que pueda hallar el resto. O sea, sé que el resto de elementos, el 2, 3, 5, 6, 10, 11 y 12 están en A, pero no tengo suficiente información para saber en qué parte de A están. Pero no importa, ya tengo la respuesta. Como ya vimos, es esto que está aquí de rojo. Sería igual a 1, 7, 8 y 9. Bueno, básicamente A complemento. Porque aquí esto está vacío. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos. Vamos viendo más ejercicios. Creo que sí alcanzamos. Por ejemplo, vamos a ver el valor de verdad de estas de aquí. Vamos a tratar de hacerlo rápido para tratar de terminar todo. Entonces, me dicen que este es A. Este es básicamente como el referencial. Me piden hallar el valor de verdad de estas de aquí. Primero, ¿existe un único x tal que x al cuadrado es mayor que 0? ¿Verdadero o falso? Tengo que ver si existe un único. Tiene que existir un único e. Falso, porque menos 1 al cuadrado también es mayor que 0. Correcto, son dos. Menos 1 y 1. Entonces eso es falso, porque son dos. Segundo, me dicen, entonces eso tengo que ir por partes. Existe un único x tal que x al cuadrado es igual a 9. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Completo es verdadero. Ese es falso, pero completo es verdadero. Ah, ya. Está bien, está bien. Ahí sí ya iba a decir, pero eso es falso. Ahora dice, existe un único x tal que x es igual a 9. Bueno, también es falso. Y sí, verdadero, porque 0 entonces 0 es falso. Dice, existe un único x tal que x más 3 es igual a 5. Falso, porque no existe. O, para todo x menos 2 mayor que 1. Para 1 no cumple. Ya con que no cumpla para 1, ya sé que eso es falso. Entonces 0, 0 es falso. Es falso. Acá me dicen, existe un único x tal que x más a es igual a a. ¿Verdadero o falso esa partecita? Verdadero. Es verdadero. Está el 0. 0 más a es a. Y lo dice para todo x más 0 es igual a 0. Verdadero. Ella sí es falso. Es falso. Porque, bueno, existe único que cumple esto, sí el 0. 0 más 0 es 0, pero no es para todos, porque menos 1 no cumple esto. Ni 1 tampoco. Entonces esto es falso. Y 1 entonces 0 es falso. Finalmente tenemos esto. Existe un único x tal que... ¿Tienes esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es Verdadero. El 1. Sí, solo el 1 lo cumple. El menos 1 no. El porque es menos 1 cúbico. no. Correcto. Y luego te hiciste, existe un único tal que x al cubo es mayor que 0. Mayor o igual que 0, mejor dicho. También. Ah, no, igual. Sí, también. Es mayor o igual, entonces falso. Falso. Porque el 0 también cumple.
1 y 0 cumplen. Entonces ya, bueno, no sé, esta es la única, no me dicen que había una verdadera, pero bueno, solo había una única verdadera. Segundo, vamos a ver esta. Me dicen si A es este conjunto. Entonces, ¿es falso qué? Primero, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque así puede ser elemento de potencia de A. Sí, pero me estás diciendo básicamente lo mismo que dice ahí. ¿Por qué sí puede ser? No olviden que Porque A, dentro de potencia de A tiene que haber un conjunto que mantiene todos los elementos de A. Y ese es mm, A. sí, Ese- básicamente es por eso. O sea, porque A es su conjunto de A. Por eso. Entonces, que eso quiere decir que A es elemento del potencia de A. No olviden que todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Entonces, este es verdadero. Vacío es su conjunto de potencia de A. Verdadero. No ha sido Verdadero. cualquier. Vacío es su conjunto de cualquier elemento. Vacío, bueno, el símbolo del vacío, elemento del potencia de A. También es verdadero. ¿Por qué? Porque puede ser su conjunto, porque puede pertenecer a potencia de A como subconjunto. O sea, como Mm, elemento, siendo subconjunto de A. correcto, ahí sí está bien, ahí sí ya me convenciste. Exactamente, el vacío es su conjunto de A, eso quiere decir que el Es elemento de vacío, potencia de A. exactamente. La siguiente, esto de aquí es su conjunto de potencia de A. Verdadero. Mm, creo, a ver, vamos viendo. ¿Qué Ese tenemos? sería el- Tenemos que esto es elemento de A. O sea, esto de aquí es elemento de A. ¿Sí está claro eso? Des en cuenta que cada separado por comas de cada uno es elemento. Entonces esto es elemento de A. Esto quiere decir que si yo agrego otra comita, otro de esas cosas, eso va a ser su conjunto de A. Y ahí recién sería elemento de potencia. Ajá, Entonces es falso. entonces es falso. Entonces esto sería en realidad elemento de, bueno, ahí asumen que son llaves. Esto quiere decir que es elemento de potencia de A. Entonces esto es falso. Y bueno, la tercera es verdadera porque ya sabemos que A es elemento de potencia de A. Eso quiere decir que si A la meto en llaves, eso es su conjunto de potencia de A. Y por lo tanto, esta cosa es elemento del potencia de A. ¿Ya? Entonces también es verdadera. La respuesta era la D. ¿Ya? ¿Preguntas para continuar? Entonces, continuamos para terminar, tratar de terminar. A ver, este de aquí, ¿cómo harían este de aquí? Este ejercicio es gráfico, entonces básicamente todo tiene que ser gráficamente. Creo que lo mejor que pueden hacer es comparar cada región que te quedaría y ver si es verdad, si está correcta o no es correcta. Por ejemplo, la primera, déjenme hacer el gráfico, tratar de hacer un gráfico decente de eso que está ahí. Entonces así. Ya. Entonces, por ejemplo, este es A, este es B y este es C. Ahora, entonces, ¿cómo es la primera región? Entonces no me queda otra que comprobar. A complemento es todo lo que está fuera del A, del cuadradito. Entonces, a esa parte la voy a unir con la intersección de B con C. O sea, la intersección de B con C es esto que está aquí. La intersección entre la elipse y el triángulo. Y a eso le voy a unir el A complemento, o sea, todo lo que está fuera de A. Entonces veo que eso no es. Eso no es lo que está aquí. Entonces, esa no es. La siguiente me dice que a B, o sea, al este, le quite la unión de A con C. La unión de A con C, lo bueno de estas restas es que solo me tengo que fijar en la parte de la unión de A con C que está dentro de B. El resto no me interesa. Entonces solo tengo que fijarme la unión de A con C que está dentro de B. Entonces a B le quito esa parte. Entonces B me quedaría a B, le quitaría la unión de A con C
me quedaría esta que está aquí. Que justamente esa es la respuesta. Lo bueno de la diferencia es que solo me tengo que fijar en eso. Puedo ver que el resto no es, por ejemplo, A. Si a la intersecto con la unión de B con C, de nuevo la intersección, lo bueno es que también solo me tengo que fijar entre la unión de B con C que está con A, porque son intersecciones, tienen que estar en A también. Entonces la unión de B con C es esta partecita que está aquí. Y esa parte, no, ¿qué es que hago? La unión es todo esto, todo la elipse, todo lo del triángulo. Y si eso lo intersecto con A, me va a quedar únicamente esto que está aquí. Esa sería la C, que no es la respuesta, que no es B. Y así no me queda otra más que hacer con el resto. Ahí les dejo el resto para que la revisen. ¿Preguntas? Bueno, esto aquí sería gráficamente nomás. Y finalmente, quiero hacer esta demostración. ¿Cómo empiezo esta demostración? Entonces, lo que yo debo decir es empezar en uno de los dos. Decir que X, por ejemplo, yo quiero demostrar que X, empiezo con que X pertenece a A menos B, intersección A menos C. Normalmente es más fácil empezar de la que es más grande, porque eso se va simplificando. Ahora, esto de aquí quiere decir, usando la definición de intersección, que X pertenece a A menos B y X pertenece a A menos C. Entonces ahorita usé la definición de intersección. Porque hay dos conjuntos que se están intersectando. Eso quiere decir que X pertenece a A menos B y X pertenece a A menos C. Luego uso la definición de diferencia simétrica porque aquí hay una, bueno, no diferencia simétrica, diferencia normal, porque aquí hay una diferencia normal. Entonces eso me va a quedar que es igual a X pertenece a y no es verdad que X pertenece a B. Esto no es nada más que la definición de diferencia. Lo mismo hago acá. X pertenece a y X pertenece a C. Ahora yo, como ya llegué, ya usé puras definiciones, llegué a puras conjunciones y disyunciones y también negaciones. Entonces ya puedo empezar a jugar con el álgebra de proposiciones. Lo que haré es reordenar, porque aquí hay puras is. Entonces no tengo que usar nada de distributivo. Entonces lo que hago es reordeno, tratando de llegar a esto. Este es mi objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ordenar esto de esta manera. Ya saben, puedo reordenar por el hecho de que son puras conjunciones. Ahora aquí aplico lo que se conoce como identidad. Creo que era así. Es idempotencia, creo. Idempotencia. Idempotencia. Yo soy malo con los nombres. Entonces, X pertenece a. Y ahora aquí yo puedo aplicar Morgan. Como sacando factor común la negación. Tenemos X intersección, X pertenece a B. O X pertenece a C. Sí pueden ver que esto de aquí, si le aplicara Morgan, me quedaría lo de acá arriba. Ahora ya, si se dan cuenta, es muy similar a lo que está aquí arriba. Ya puedo empezar a aplicar definiciones. Entonces aquí puedo aplicar la definición de unión. X pertenece a y negación de X pertenece a la unión de B con C, porque es la definición de unión. Y aquí tengo la definición de intersección, de que hablo de intersección de resta. Esto quiere decir que X pertenece a A menos B unión C. Y ahí estaría demostrado, porque empecé de la derecha y llegué al de la izquierda. Entonces, básicamente así se demuestran formalmente todas estas propiedades de conjuntos. Les recomiendo para practicar demostrar, por ejemplo, las de Morgan, las distributivas, esta de aquí que fue una de las dos que demostramos, la otra también, y así tratando de demostrar para practicar. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.